Hola amigos, hoy en Motorcar vamos a realizar uno de nuestros inventos con un vehículo muy especial, Mazda MX-30 eléctrico de autonomía extendida. Es un vehículo que sabéis que combina una parte eléctrica con una parte térmica que funciona como generador. Bueno, pues vamos a realizarle una prueba de montaña, nada más y nada menos. Vamos a saber cuánto consume en la subida, cuánto consume en la bajada, cómo se comporta, cuál es el cómputo global y hablaremos también de qué significa esta tecnología y cuáles son las tecnologías alternativas que tenemos en lo que a vehículos híbridos enchufables se refiere. ¡Vamos a verlo! Bienvenidos amigos y amigas a Motorcar. Hoy os traemos un experimento, como os anunciábamos, bastante especial, con un coche diferente, con un coche fuera de lo común, como es el Mazda MX-30 eléctrico de autonomía extendida. Recordemos que hay muy poquitos vehículos que sean eléctricos de autonomía extendida, y más cuando tenemos en cuenta la posibilidad de que se pueda enchufar y podamos circular muchos kilómetros en eléctrico. Vamos a poner el parcial a cero y os voy comentando algunas cosas. Pondremos parcial a cero. Hemos hecho un recorrido previo, que ahora vamos a poder ver el detalle de cuántos kilómetros ha sido hasta el momento en el que veis ahora. Ahí tenemos 79 kilómetros, que son los que hayamos recorrido, por eso veis que se pone a cero para el parcial que hemos puesto a cero. Y bueno, los hemos hecho prácticamente casi todos en eléctrico. Si queréis ver pues todos los datos de este coche, los tenemos publicado en la superprueba definitiva de enchufables, donde pudimos comprobar autonomía en eléctrico, consumo con y sin batería. Y bueno, esto es algo distinto, esto es un experimento especial donde queremos pues ponerlo al límite, entre comillas, pero dentro de una situación pues posible, ¿no? Rápidamente vemos consumos elevados, como esos que habéis visto ahí. Además, vemos un consumo elevado tanto de la parte eléctrica como de la parte térmica. De la parte térmica porque es la que está generando la energía que va metiendo en la batería, y de la parte eléctrica porque es realmente la que está consumiendo esa energía, es el que está consumiendo esos kilovatios hora, ¿no?, que está generando el motor rotativo. Y de ahí que veamos estas dos opciones. Por otro lado, para los amantes de la velocidad, deciros que simplemente la velocidad la marca la vía y la marca también, por supuesto, los vehículos que hay, el tráfico que hay. Y esta sería un poco la velocidad que hemos llevado durante este recorrido. Lo digo sobre todo porque, bueno, siempre viene el típico comentario de que eso se podía haber hecho más rápido, no sé qué. Bueno, este tipo de tonterías, ¿no? Ya sabéis. Ese consumo que veis además que va creciendo es algo lógico si tenemos en cuenta que tenemos un motor de gasolina que está funcionando constantemente y que está funcionando por encima de alguna manera de su uso habitual, ¿no?, de este régimen optimizado que es el que está preestablecido y es para lo que está diseñado, ¿no? Pero también puede existir una situación como la que estamos viendo, que es una situación pues, de alguna manera distinta, difícil, pero también posible. En este momento de la prueba, por supuesto también al principio, pero cada vez más se va haciendo presente el sonido característico del rotor. Es un sonido distinto del que estamos acostumbrados a oír en un motor de ciclo Otto con cilindros y pistones. En este caso tenemos un único rotor con una especie de forma triangular, por así decir. Y bueno, es un sonido muy característico, es un sonido que lógicamente no es el de un superdeportivo, pero que es un sonido que se va introduciendo en el interior del habitáculo. También las vibraciones propias de este tipo de motorización se van introduciendo en el habitáculo. Y bueno, como os digo, es una sensación curiosa, cuando menos curiosa. También lo hayamos experimentado, por supuesto, en el viaje de vuelta, pero en este tipo de situación es mucho más patente. Nos encaminamos a la parte más alta del puerto, directamente al parking. Vamos a hacer aquí una pequeña parada. Os voy a comentar los detalles de esta subida, qué es lo que ha ocurrido. Básicamente los habéis visto, pero bueno, para de alguna manera remarcar aquello que es más importante. Bajamos y vemos qué ocurre al final. Primer recorrido, primer trayecto, subida de puerto de montaña, y hemos de decir que en este primer recorrido más de uno se habrá escandalizado por los consumos que ha visto, tanto de la parte eléctrica como de la parte térmica. Y lo cierto es que son unos consumos bastante elevados para lo que hemos visto en muchas ocasiones, ¿no? O lo que se puede llegar a esperar de un vehículo híbrido enchufable. Pero es que tened en cuenta que en este tipo de entornos, cuando subimos y tenemos la batería descargada, no podemos hacer uso de la parte eléctrica, y esto hace que el consumo se vaya a incrementar, me refiero al de gasolina, y por ello habéis visto pues ese consumo tan elevado. Hablaremos
al final del vídeo, en el resumen de todos los datos que hemos podido arrojar durante este primer trayecto. Pero si os parece, ahora nos vamos a enfrentar a la parte más bonita, la parte mágica de la electrificación. El momento en el que ya estamos arriba, nos hemos gastado, pues bueno, lo que haya sido necesario para poder subir, pero ojo, porque ahora viene la bajada, y en la bajada sabéis que hay inercias, y en esas inercias lo que hacemos es aprovechar para cargarnos la batería. ¿Cuánto cargaremos? ¿Cuánto podremos consumir? Vamos a verlo. Comenzaremos el trayecto de bajada, vamos a poner el parcial a 0. En este caso vamos a ver otras cualidades de un vehículo híbrido enchufable, en este caso vehículo eléctrico de autonomía extendida. Veremos peculiaridades como por ejemplo pues la recarga, el poder conseguir energía extra a través de la frenada regenerativa. Esto es algo muy habitual en todo tipo de vehículos eléctricos, híbridos, etcétera, pero bueno, cada uno tiene sus particularidades, cada uno funciona de una manera distinta. Vamos a poner parcial a 0, pasamos de esos 18 kilómetros a 0 en la bajada. Y bueno, lo primero que nos destacaría también de este primer recorrido es que al inicio no hemos sido capaces directamente de salir con la parte eléctrica porque había quedado tan exprimida que ha sido necesario que en los primeros metros se arrancase la parte térmica también, es decir, el motor rotativo se ha tenido que encender los primeros metros al salir del parking porque lógicamente estaba muy agotada la batería y necesita que se vaya cargando. De ahí que veáis un pequeño consumo, vais a ver un pequeño consumo de combustible que poco a poco pues irá descendiendo. Uno de los factores fundamentales a la hora de poder recuperar más o menos energía en un puerto de montaña, cuando estamos descendiendo, es el poder, pues de alguna forma, aprovechar las inercias. Si tenemos compañeros de viaje, como por ejemplo puedan ser un autobús, en el caso que veis ahí, pues siempre nos va a complicar un poco la historia. No creo que nos vaya a acompañar durante todo el trayecto, pero que sepáis que lógicamente cuando tenemos vehículos lentos delante, siempre va a hacer que se ralentice. Siempre va a haber una recuperación de energía, eso está claro, pero no le podemos exprimir todo lo que podríamos debido a que a lo mejor no nos deja pues lanzarnos, no nos deja aprovechar esas inercias de la manera en que lo haríamos si no lo tuviésemos delante, ¿no? Pero bueno, siempre hay que intentar jugar las cartas y de hecho os digo que el autobús tampoco iba nada lento. Y como todos los coches no son iguales, os quiero comentar también algunas particularidades en la bajada. Este vehículo mantiene las levas detrás del volante que tiene su hermano casi gemelo eléctrico, 100% eléctrico, el que no tiene el motor rotativo extra. Y bueno, en este caso podemos recuperar energía de forma progresiva a través de esas levas detrás del volante. ¿Quiere decir que un vehículo que no tenga las levas detrás del volante no puede recuperar energía? Lo puede hacer, pero el tener las levas detrás del volante nos da muchísima más comodidad y seguridad también en cierto momento porque no tenemos que soltar las manos para poder elegir un modo de conducción o un modo de regeneración diferente. Y también os quiero decir algo para aquellos que hablan siempre del tema de la conducción a un pedal. Por ejemplo, cuando tenemos conducción a un pedal en una situación como esta, muchas veces no podemos aprovechar las inercias de la misma manera que lo haríamos con un vehículo como este que puede pues administrar mucho mejor esa frenada regenerativa de una forma mucho más progresiva, porque tendríamos que ir acelerando, tendríamos que acelerar incluso cuesta abajo, en lugar de estar frenando tendríamos que ir acelerando cuesta abajo para que el vehículo no estuviera reteniendo constantemente y no nos detenga el vehículo, porque si no nos lo llegaría a detener del todo. Bueno, es una característica que es diferente en cada coche. Esto ocurre también en los vehículos enchufables, no solamente en los eléctricos. Poco a poco, donde teníamos un 0, una capacidad de recorrer kilómetros en eléctrico de 0, pues vemos cómo va aumentando, como ya tenemos una autonomía eléctrica, pues bueno, poco a poco que se va generando y va añadiendo kilómetros. Y también vemos cómo la cantidad de energía, los kilovatios hora que tenemos en la batería van creciendo, van aumentando. Esto es debido, como os decía anteriormente, a la frenada regenerativa, a la retención regenerativa. Te recuerdo que aparte de en este canal que estás disfrutando justo ahora, nos puedes encontrar en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, nos puedes encontrar también en Telegram y en WhatsApp.
cada uno en su formato. También, por supuesto, nos puedes encontrar en las principales plataformas de podcasting en formato podcast y, como no, en la web oficial del canal, que sabes que es motork.com. Seguimos con este viaje espectacular. Viaje espectacular, tan espectacular que donde no teníamos autonomía, donde no teníamos batería, resulta que ahora ya tenemos un 24% de batería. Esta es la magia de la electrificación, esto es lo que realmente hace al vehículo eléctrico diferente. Y por supuesto también incluyo pues, los diferentes derivados, ¿no? Híbridos, y especialmente pues, los híbridos enchufables y los vehículos eléctricos de autonomía extendida como es este. Ya tenemos un cuarto de batería cargada y así, de la nada, simplemente bajando una cuesta. Vamos al resumen final y os cuento todo lo que ha ocurrido. Un momento. Antes de que sigamos con el vídeo, te recuerdo que tienes disponible la web oficial del canal, motork.com, donde podemos ayudarte a conseguir la mejor oferta para ese vehículo 100% eléctrico o híbrido enchufable que estás buscando. Recuerda que en motork.com podemos ayudarte a conseguir la mejor oferta. Continuamos con el vídeo. Bueno amigos, pues ya veis que aquí se invierten los papeles. Si en la subida teníamos un consumo elevado tanto de electricidad como de gasolina, especialmente el de gasolina, de 19 litros y medio, fijaos que ahora no tenemos prácticamente consumo, de hecho tenemos un solo litro de consumo, pero es que debéis tener en cuenta que esto se genera automáticamente en el momento en el que empezamos a funcionar para salir del parking, ¿no? Porque sabéis que hasta que podamos empezar el descenso tenemos que andar unos metros, bueno, pues en esos metros es donde se ha generado ese litro de media de consumo en la parte térmica. Y no solo no hemos gastado nada de energía eléctrica, sino que hemos recuperado energía eléctrica. ¿Cómo? Pues ya hemos dicho en muchas ocasiones, a través de la retención regenerativa, de la frenada regenerativa. ¿Y cuánta energía hemos regenerado? Nada menos que 3,55 kilovatios hora. Es una cantidad, yo diría que importante. ¿Para cuánto nos da esto en este coche? Nos da para hacer, pues nada menos que 18 kilómetros. 18 kilómetros está bastante bien. Dependiendo de la óptica con la que lo queramos ver, nos podemos encontrar con gente que diga que esta prueba no tiene mucho sentido porque estamos poniendo a un vehículo que es eléctrico de autonomía extendida en una situación nada natural, porque lo normal sería que hubiéramos cargado la batería o que tuviéramos batería por lo menos para afrontar el puerto de montaña, que sería lo lógico por otro lado. Esto no hace falta que os lo diga nadie, os lo digo yo. Lo que hay que hacer en este tipo de casos es tener por lo menos una parte de la batería importante que nos vaya a ayudar y con esto reducimos el consumo total, pero lógicamente estamos queriendo ponerlo a prueba, queremos saber cómo se comporta. Y luego, por otro lado, pues hay gente que va a ver que esto es un consumo excesivo y que es demasiado. Nosotros no nos queremos quedar ni en una parte ni en otra, simplemente os queremos mostrar la realidad, os queremos mostrar cuál es el consumo que tiene un vehículo con una tecnología como la que hemos podido ver y deciros que los vehículos híbridos enchufables en su conjunto, porque para nosotros este vehículo, por mucho que técnicamente se pueda decir que es un vehículo eléctrico de autonomía extendida, para nosotros es un vehículo híbrido enchufable, porque es un vehículo que combina dos tecnologías, térmica y eléctrica, y se puede enchufar. Por lo tanto, para nosotros es un híbrido enchufable. A partir de ahí hay que tratarlo como tal, pero tiene una naturaleza un poco distinta, porque la parte térmica es distinta. Y aquí es donde yo os quiero comentar que hay diferentes opciones, diferentes posibilidades desde el punto de vista de la parte térmica en lo que a híbridos enchufables se refiere. Y siempre es importante saber elegir el que más se va a asemejar al uso que le voy a dar, porque al final no hay vehículos buenos ni malos, hay vehículos bien utilizados o mal utilizados. Este coche, por ejemplo, está pensado para ser utilizado como vehículo eléctrico constantemente, y si un día tengo que afrontar una prueba en este caso estoy con las pruebas siempre, si tenemos que afrontar un viaje un poquito más largo, bueno, pues podemos tirar del generador y, bueno, nos podríamos llegar a desplazar hasta este otro lugar sin limitación en el tiempo. No tendríamos que cargar la batería, por así decir, aunque siempre nos va a ayudar a tener un mejor consumo, como hemos visto ya en sus pruebas correspondientes, ¿no? Entonces aquí viene la pregunta del millón. ¿En qué me tengo que fijar yo en un vehículo híbrido enchufable? ¿Qué es lo más importante que debéis revisar siempre en los híbridos enchufables? Bueno, lo que debéis tener en cuenta son varias cuestiones. Lo que hemos dicho, el tipo de mecánica que tiene en la parte térmica, el tipo de mecánica que tiene en la parte eléctrica. En la parte térmica es importante que se asemeje a lo que vosotros esperáis. Si vosotros queréis un vehículo prestacional, pues tendréis que buscar un vehículo probablemente turboalimentado en la parte térmica.
o que tenga una parte eléctrica muy potente y que tenga pues otro tipo de sistema, por ejemplo un Atkinson para la parte térmica. ¿Esto por qué? Pues porque si queremos prestaciones tiene que ser así. En el caso de que queramos un vehículo más, pues más para el día a día, que no le vayamos a exigir mucho, que no queramos tantas prestaciones y nos queramos quedar con algo más suave, bueno, pues en ese caso podemos encontrarnos con un motor atmosférico, que principalmente ahora mismo lo vais a encontrar en los coreanos, que son los pocos que siguen utilizando todavía atmosféricos más allá de los Atkinson que se utilizan. Y bueno, deciros que ahí vais a encontrar prestaciones mucho más limitadas y que nos podemos encontrar en situaciones como esta que hemos visto hoy, que nos ponemos a emprender un puerto de montaña y no tenemos las prestaciones suficientes para poder afrontarlo con la naturalidad que lo haríamos. No quiere decir que no vayamos a subir, lógicamente, podemos subir este puerto y otro puerto más que nos hubiera venido después sin problema. Lógicamente tenemos un ruido más excesivo, tenemos mayores vibraciones, ponemos un poco más al límite el vehículo, pero debes tener en cuenta que cuando un motor térmico funciona como generador de energía, lo que se hace es que se optimiza para que se esté al régimen en el cual el vehículo tiene el mayor rendimiento y tiene la mayor eficiencia, por lo tanto no hay mucho problema en ese sentido. Lógicamente para nosotros se nos hace un poco raro, no es lo mismo oír un rotor que oír un motor de explosión de los que hemos oído toda la vida, ¿no? Es un poco diferente, pero que sepáis que este tipo de situaciones no las podemos encontrar. Entonces, como os digo, si queréis algo menos prestacional, también hay opciones. Luego, otro punto fundamental sería el uso del aire acondicionado. Hay vehículos que, sobre todo cuando tenemos esa motorización térmica más limitada, nos podemos encontrar con algún problema en el uso del aire acondicionado. Y luego hay vehículos que dependen del uso de la calefacción en la parte térmica. Es decir, si no arrancamos la parte térmica, pues no funciona la calefacción o la tendremos más limitada o automáticamente nos lo va a arrancar, que es lo que hace normalmente, nos arranca la parte térmica para poder disponer de la calefacción. No ocurre esto con el aire acondicionado o con aquellos que tienen una parte eléctrica poco potente, por ejemplo que tengan 60 caballos. Hay algunos todavía, hasta hace poco había algunos que tenían esta posibilidad de tener poca potencia. Hoy en día los vehículos híbridos enchufables cada vez están más preparados, cada vez son más potentes, son más capaces y este tipo de situaciones como la que hemos visto hoy son cada vez más raras de ver. En este caso concreto porque es un enfoque diferente de vehículo y bueno, quizá ahí en este caso lo podemos poner en la situación, pero en general es muy complicado ponerlo en aprieto a cualquier híbrido enchufable a día de hoy, ¿no? Bueno amigos, no me entretengo más, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Como sabéis, un vídeo diferente, un vídeo en el que hemos podido ver de alguna manera pues qué es lo que nos puede ofrecer una mecánica distinta, alternativa, como usar un motor rotativo en la parte térmica para abastecer la demanda de energía de la batería y que es un vehículo en esencia eléctrico, pero que para nosotros es tratado como un híbrido enchufable. Espero que os haya gustado el vídeo y como os decía amigos, like si os ha gustado, no olvidéis suscribiros al canal, buscad por aquí abajo botones que dicen suscribirme, no os cuesta nada, es totalmente gratis y por supuesto amigos, compartidlo y nos vemos en futuros vídeos.